bien, vamos a continuar con el desarrollo del tema. Estamos viendo, estamos en la unidad 3, en lo que es la evaluación externa o el análisis del entorno. Entonces, hemos visto en primera instancia el entorno más lejano, en donde vimos el tema de la globalización, vimos la utilización del diamante de Porter para, como una herramienta de análisis de la competitividad, digamos, del país o de una región. Y luego en la primera parte de esta sesión hemos hecho la evaluación externa del entorno más cercano, digamos, y hemos visto cómo el tema político, económico, social, ecológico y tecnológico influye en una organización, influye primero a nivel país, influye a nivel región y finalmente afecta al sector industrial y a la organización misma. Vamos a desglosar, digamos, cada uno de estos factores externos y vamos a ir viendo qué es lo que hay que tener en cuenta en cada uno de estos factores cuando hagamos la evaluación externa. Entonces, hemos dicho que hay un análisis político, económico, sociológico y tecnológico. ¿Qué es lo que se tiene que ver o qué temas debemos considerar o qué aspectos debemos considerar para hacer el análisis de cada uno de estos factores? Como hemos dicho, no necesariamente es una lista de temas o de factores que influyen, sino es cómo influyen, qué impactos pueden causar en el negocio en el que estamos. Entonces tiene una dirección específica. En el tema político, por decir, tenemos que ver el tipo de gobierno, que es el que está, digamos, gobernando el país en este caso, y qué nivel de estabilidad produce eso, ¿no? Entonces, es importante hacer un análisis del tipo de gobierno y la estabilidad política que ello pueda constituir. Definitivamente el tema político es fundamental porque es ahí donde se toman las grandes decisiones nacionales. Estamos hablando del Poder Ejecutivo y estamos hablando también del Poder Legislativo, fundamentalmente. Entonces también es importante el nivel de burocracia, porque finalmente es ahí donde, digamos, se puedan trabar algunas decisiones o algunos, digamos, inversiones que se puedan hacer. El nivel de lobbies, qué tendencias reguladoras y desreguladoras existen, qué disponibilidad de programas de fondo de gobiernos existen. O sea, hay diversos sectores en los que el sector político influencia y, digamos, y prioriza, o hay diversos programas que, digamos, promueven. En el caso de la exportación, vemos que hay algunos incentivos o hay algunos programas que promueven la exportación. Si tenemos un programa de Sierra Exportadora, que es la que promueve la exportación en la sierra y ahora se ha ampliado inclusive a unas zonas de selva. Entonces, ¿cuál es el apoyo que existe en ese sentido? De la misma forma, digamos, a nivel
nacional en su conjunto. La política de impuestos, los controles comerciales, también son fijados en primera instancia por un nivel político. El tema de la legislación de protección al consumidor también es un aspecto importante que se tiene que tomar en cuenta. Políticas ambientales también es un factor que va a influir. Entonces lo que tenemos es que ver que en esta descripción que hagamos de la influencia política, tenemos que seleccionar determinadas características o factores que pueden afectar o que están influyendo en nuestro negocio, ¿no? Entonces esto va a ser pues el insumo importante para poder luego extraer estos factores claves que al final nos van o vamos a concluir si representan una oportunidad o una amenaza. El siguiente tema es el tema económico. El tema económico es fundamental. Entonces hay que ver cuál es el actual clima económico. Estamos en una etapa de crecimiento económico, hay un receso de la economía. Por supuesto también hay que ver cómo si es que hay algún receso de la economía, por qué motivo se da, por una influencia externa. Nosotros hemos tenido en los últimos años un crecimiento económico que digamos que estuvo basado digamos en los altos precios de las materias primas, y digamos que nosotros que somos un país minero fundamentalmente, tuvimos un crecimiento económico muy importante. Hay sectores también que han crecido favorablemente, llámese el sector construcción, y dentro de eso también ha habido un fuerte crecimiento del sector exportador, ¿no? En los últimos años se han duplicado y hasta triplicado las exportaciones, justamente como consecuencia de esta política favorable hacia la exportación que ha asistido por parte de los gobiernos. Y digamos también la facilidad que se le ha dado a los inversionistas en estos temas. Un papel importante ha jugado la agroindustria en ese sentido, ¿no? Entonces se han sumado muchos nuevos productos llamados no tradicionales y que están incrementando toda esta canasta de productos con la que estamos saliendo al mercado, y estamos en algunos casos ya liderando en el caso de productos agroexportadores, ¿no? Entonces, la palta ya tenemos estamos entre los principales exportadores de palta, de uva, y digamos que se han dado toda una serie de factores que han influido en el crecimiento de estos sectores. Entonces hay que ver el tema de desempleo, de oferta de mano de obra, cómo está la tasa de inflación, la tasa de interés, el costo de la mano de obra. Finalmente esos al final van a representar el costo de nuestros productos, cómo está la distribución de los ingresos, digamos, eso es importante si es que estamos en un negocio más a nivel local, ¿no? Porque podemos tener que vender el producto a nivel local. Para eso necesitamos saber si es que tiene la capacidad para poder adquirir esos productos. Como hemos dicho, el tema de la globalización, que ya lo hemos analizado a profundidad en la primera parte de esta unidad. ¿Y qué cambios económicos existen? Luego, en el tema sociológico, en el análisis social, tenemos que ver, por decir, temas demográficos, cómo está el crecimiento de la población, qué perfiles demográficos existen, cómo estamos en temas de salud, de educación,
temas de movilidad social, cuáles son los estilos de vida que se están generando. Está también el tema de los intereses de los medios y las opiniones públicas, el tema de la inmigración, iniciativas, digamos, basadas en la fe también, en cambios socioculturales. En fin, son temas a nivel social que tenemos que considerar o que tenemos que describir, por supuesto, siempre enfocado en nuestra organización que estamos analizando. Todos tenemos que solucionar todos estos factores que al final nosotros creemos que estos que pueden causar una influencia, ¿no? Y de los cuales podamos rescatarlos a nivel de si puedan presentarse oportunidades o algunos peligros o amenazas para el desarrollo del negocio. El tema tecnológico es fundamental también. Digamos, el impacto de las tecnologías emergentes, el impacto del Internet, que cada día avanza a ritmos acelerados, sobre todo como una herramienta para poder hacer negocios. El avance de la medicina puede ser fundamental, las actividades de investigación y desarrollo, muy importante, y todos los cambios tecnológicos que se puedan presentar. En el análisis PESTET, entonces, la compañía puede ver un horizonte de tiempo más largo y ser capaces de ver claramente las oportunidades y amenazas estratégicas que enfrenta. Al analizar el entorno externo para ver las fuerzas potenciales del cambio que se avecinan en el horizonte, las firmas pueden llevar el proceso estratégico de hoy al mañana. Entonces, por ejemplo, en el tema político es fundamental tener en cuenta lo siguiente: si vamos a redactar aspectos políticos, debemos preguntarnos qué buscamos dentro del factor político y en todo lo demás. Esto tiene relación con el tema central del análisis: el mercado de una empresa, de una industria, de una región. ¿Qué aspectos políticos son pertinentes al tema? Si bien puede tratarse de estabilidad política, regulaciones, atractividad de una actividad, etc. Entonces, una de las principales preocupaciones en las fuerzas políticas es la estabilidad política. Lo que se valora, digamos, en términos políticos es que no haya grandes cambios, que se mantenga una política de manera estable, sin grandes sorpresas, y que nosotros conozcamos o podamos predecir siempre cuál es el rumbo que sigue la política, ¿no? En el aspecto de regulaciones gubernamentales, también debemos tener claro a dónde apuntan las regulaciones gubernamentales y las políticas de regulación. Las tendencias que contribuyen a reducir, digamos, también la atracción de la gente, de los negocios, a invertir en el país, ¿no? Es un poco el tema de las políticas que impulsan la inversión privada. Estos son los aspectos que se deben tener en cuenta cuando hagamos un análisis. En este caso estamos poniendo como ejemplo el tema político. Entonces debemos, como hemos dicho, preguntarnos qué buscamos dentro de este factor político y esto cómo tiene relación con el tema del análisis que estamos haciendo. Entonces se debe actuar de manera análoga con los otros factores, tanto económico, social,
tecnológico como económico. Entonces, se tienen que ver elementos que puedan convertirse en tendencia. Entonces, en el tema político, incluye temas legales y temas regulatorios. Entonces, tenemos que ver ahí el tema de las elecciones, las leyes laborales, la protección al consumidor, el tema de regulaciones ambientales, regulaciones específicas de la industria, las regulaciones competitivas, las relaciones y actitudes internacionales, en fin, si tenemos temas de conflictos externos o actividades subversivas, el tipo de liderazgo gubernamental, impuestos, estructuras de gobierno. En el tema económico, es importante ver las tendencias del crecimiento económico, no solamente de nuestro país, sino de otros países, porque es fundamental saber cómo está la economía, sobre todo en este negocio de exportación. Es muy importante el tema de impuestos, los niveles de gastos del gobierno, los ingresos disponibles, crecimiento del empleo y desempleo, ya lo hemos dicho. La tasa de cambio es fundamental en el tema de exportación, entonces es un aspecto clave a considerar. En fin, tarifas, hemos dicho ya la inflación, cómo estamos en cuanto a los ratios de importación, exportación, esto de la balanza comercial, los niveles productivos, y en el social, resaltando siempre el tema aspectos demográficos. Tenemos que conocer no solamente de nuestro país, sino de los países a los cuales estamos vendiendo o colocando nuestros productos, datos como la edad promedio, en fin, temas de género, raza, tamaño de familia, en fin, son temas que nosotros debemos saber dependiendo del producto que estamos colocando, ¿no? Así, si nosotros tenemos un producto que va dirigido a niños, entonces tenemos que saber pues cuál es el porcentaje de niños de determinado país, ¿verdad? Entonces, qué tamaño de familia son, en fin, qué políticas de reproducción familiar existen en determinados países, o de la tasa de natalidad. Otro aspecto fundamental es el cambio en los estilos de vida, los movimientos poblacionales, la educación, la diversidad, salud, estándares de vida, vivienda, moda, actitudes hacia el trabajo, actividades de ocio, ocupaciones y capacidad de ingreso. En el aspecto tecnológico es importante considerar las nuevas innovaciones o inventos o descubrimientos, qué investigaciones se han hecho, cómo está avanzando el nivel de comunicación, las tasas de obsolencia, avances en la salud, avances en manufactura, tecnología de información, internet, transporte, biotecnología, avances en temas genéticos, en fin, en el tema ambiental. En el sector competitivo es importante ver el tema de la participación en el mercado, la efectividad de los canales de distribución, la competitividad de los precios, la productividad, experiencia gerencial, costo de materias primas,
la posición financiera, en fin, este análisis competitivo lo vamos a ver con más detalle cuando hagamos el estudio a nivel competitivo de la industria, haciendo uso de las 5 fuerzas de Porter. Un aspecto importante a considerar es el tema de los impulsores de cambio. Se refiere pues a las fuerzas a gran escala que están conduciendo a un cambio a la organización. Entonces tenemos que ver ahí temas de globalización, demografía, tecnología, el impacto organizacional, digamos, que exigen estas fuerzas que la organización haga de manera diferente a lo que hoy hace en cuanto a competencia, nuevos mercados, respuesta rápida, etc. Y luego viene lo que es también el tema de respuesta organizacional, que están haciendo las organizaciones para hacerse más competitivas y adaptativas, algunas iniciativas en este sentido, en fin, reingeniería, tercerización, tendencias que usan las organizaciones para hacerse más competitivas. En fin, todos estos factores nosotros los hemos denominado impulsores claves para el entorno de la operación global. Entonces, todos estos factores van a influir en el desarrollo de la organización o del negocio. Es importante entonces considerar todos estos factores para que, digamos, el producto de este análisis nos pueda digamos, producir unos factores claves del éxito que nos permita arribar a unas amenazas y oportunidades que de manera efectiva podamos considerar al momento de formular la estrategia. Con esto estamos finalizando este tema y el análisis digamos, del sector externo.